Te damos. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Jesús. Dios, gracias por los corazones que has abierto esta mañana, Dios Padre. Te damos gracias por el bonito día que tenemos ante nosotros, Dios Padre. Qué gusto celebrar con tus hijos e hijas, Dios Padre. Te pido, Dios, que me uses hoy como un vehículo, Padre, para predicar tu palabra, Dios. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. Buenos días, tomen asiento, buenos días. Me tenían castigado, ya no me habían dado chance de compartir con ustedes, pero aquí estamos. Pensaron que se iban a escapar. ¿Cómo han estado? Amén. Yo también, nadie ha preguntado, pero yo también. Siempre que tengo la oportunidad yo de platicarlo, yo lo platico. 7 años que nosotros regresamos acá, me acuerdo que nos sentamos en la última hilera y me acuerdo que yo nunca pensé que para empezar nos quedaríamos aquí. No sé si se escucha un poquito eco o soy yo. Bueno, pero recuerdo que estábamos allá atrás y yo recuerdo que pensé, dije, deja tú de que vayamos a predicar, deja tú de que vayamos al estudio bíblico, ¿nos vamos a quedar aquí? ¿Y qué iba a saber yo? Que 7 años después el Señor me iba a usar a mí como un vehículo y hoy en día iba a estar disfrazado como un durazno predicándoles la palabra de Dios. Yo no, créanme que yo no, los planes de Dios, digo yo, ¿cómo son? Estando aquí un día, dudando si nos íbamos a quedar y 7 años después Dios dice, yo tengo planes para ti. Y yo digo, bienvenidos sean esos planes, ¿verdad? Aunque diga que no, Dios dice que sí. Pero hoy vamos a estar en una serie, hoy estamos en la tercera semana de una serie de enseñanza titulada El fruto del Espíritu. Y hoy, el tema de hoy es, sé como Jesús, amabilidad y bondad. Amabilidad y bondad. 2 semanas antes, el pastor Oscar comenzó y abrió la serie con la característica de amor, ¿verdad? Que es lo principal, el cimiento. La semana pasada, Manny predicó en lo que es el gozo, lo que es la paz y lo que es la paciencia. Y un detalle, los días originalmente yo tenía que predicar la semana pasada y él esta semana. Pero Dios dijo, no, tú tienes que escuchar lo que tiene que decir Manny en lo que se trata de la paciencia. Yo soy una persona que la paciencia es una... Ahí vamos. Peor estábamos, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, no, tú tienes que escuchar y así pasó. Y hoy en día el tema, vamos a estudiar y analizar y repasar 2 características del fruto del Espíritu, que es la amabilidad y la bondad. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galatas, en Galatas 5, y del versículo 16 al 21, él habla sobre las obras de lo que es la carne, ¿verdad? Y creo que tenemos acá el versículo, ¿verdad? Que dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a él. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y del versículo 19 al 21 podemos ver lo que son las obras de la carne. Pero Pablo dice, en cambio, pero en el versículo 21, lo que es el fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Yo recuerdo cuando nuestros hijos iban al estudio bíblico aquí a D.D. Johnston, ellos regresaban cantando esta canción.
aplaudiendo. Love, joy, peace, patience en inglés. Y yo recuerdo que le seguía el rollo, también aplaudía con ellos. Parecíamos focas aplaudiendo los tres. Pero ellos cantaban, le cantaban al Señor lo que era el fruto sin saber yo qué es lo que ellos estaban haciendo, alabando y adorando al Señor a través de cánticos, como lo acabamos de ver ahorita. Pablo lo que está haciendo aquí, él contrasta dos diferentes estilos de vida. En el versículo 19 vimos lo que fue la obra de la carne, y en el versículo 22 y 23 vemos lo que es el fruto del Espíritu Santo. La carne, por si no lo sabían, produce caos, produce un sentimiento que aparenta libertad, pero al estar viviendo en la carne, queda un hueco, queda un vacío. Y fue por eso que nosotros entramos a esta iglesia. Porque nosotros teníamos un vacío, espiritualmente hablando, estábamos perdidos, estábamos quebrantados, había un hueco, había un vacío. Y el Espíritu produce carácter. En un mundo dividido, en un mundo duro y en un mundo muy impaciente, los dos testimonios más poderosos de la iglesia son la amabilidad y la bondad. No el talento, no es el carisma, es el carácter. Aquí en esta iglesia hay talento. Vimos el grupo de alabanza, las tres señoritas, madre e hijas, muy bien. Un aplauso para ellas, que cantan muy bien. Eri en el teclado dice que tiene los dedos, uno lastimado, tocó muy bien. Un aplauso para él, para Eri también. La hermana Jessica en el sal, le digo, ella, como en tiempo navideño, va cuando en las tiendas, en el Macy's, pura música de saxofón, toca muy bien. Y acá atrás, él ya va de salida. Brian, nomás Brian le pega la bataca como se pueda, nomás hace ruido él, ¿verdad? También, ¿dónde está Brian? Por ahí está Brian. También ya le digo, mira, estás acá, ya va de salida el brother, pero también toca muy bien. Dios, por obra del Espíritu Santo, produce ese talento, ¿verdad? Entonces, en un mundo muy dividido, no buscamos el talento, el carisma, buscamos el carácter. Déjenme decir, ¿pueden con la verdad? ¿Sí pueden con la verdad? Lo voy a decir muy claro. La gente puede ser muy mala. Les voy a platicar una historia. Estaba preparando el sermón de hoy en día y miré unos videos. Un pastor predicó, él estaba predicando en el púlpito y tenía su gorra. Y yo, por mí, si fuera gorra todo el tiempo, mi cachucha. Entonces, él platicó acerca, un par de semanas antes a su iglesia, llegó una nueva familia, esposo, esposa, y llegó un joven, un hijo con ellos, joven adulto. La iglesia, antes de conocer su nombre, la iglesia antes de conocer a la persona, antes de crear una amistad, salió lo religioso. Las gorras no se permiten en la iglesia. Antes de que le pudieran llamar por nombre, comenzaron primero con lo que es lo religioso. Y el pastor se paró en el púlpito y él empezó a predicar y él dijo, díganme en la iglesia dónde dice el versículo que esta gorra me va a condenar o mandar al infierno. No, la iglesia se quedó callada. La gente puede ser mala. Y tal vez no lo dije correctamente. La gente de la iglesia, no de esta iglesia, pero la gente en la iglesia puede ser mala. Y eso es solamente en el estacionamiento. Antes de entrar al patio, antes de entrar al templo. Se puede poner a juzgar uno, en chanclas, que es la casa de Dios. Ese color parece durazno, qué horror. Puede pasar. Y hoy vamos a hablar de estos dos temas, de la amabilidad y lo que es la bondad. Y van juntos, son relacionados. Los dos tienen que ver en el cómo tratamos a otras personas. Hace 2 semanas dijo el pastor Oscar que las primeras 3 características del Espíritu Santo, el amor, alegría y paz, son con Dios, ¿verdad? Las 3 que siguen, la paciencia, la amabilidad y la bondad, con el prójimo, ¿verdad? Los últimos 3, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, es con uno. Cuando uno no tiene dominio propio, es por propio mérito, no por el vecino, no por el prójimo, no por el Señor, por uno mismo. Entonces,
la amabilidad y la bondad tiene que ver en el cómo tratamos a otras personas. Y esta mañana vamos a hablar lo que es la amabilidad producida por el Espíritu Santo y cómo es la bondad bíblica. Y cómo vamos a crecer como una iglesia, no solamente en estas dos características, pero sino en las 9 características del Espíritu Santo. Y se recuerdan, el pastor Oscar enfatizó que es fruto del Espíritu Santo. No es frutos, es singular. No son rasgos de personalidad, son resultados sobrenaturales del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y a la vez nos está transformando. Y entre más arraigados estemos en el Espíritu, en el Señor y en Dios, más se ve el fruto. La semana pasada Manny platicó que él y su suegro se iban por todo el valle. ¿Y cómo sabe uno que un naranjo es un naranjo? ¿Cómo sabe uno que un naranjo es un naranjo? Por el fruto que produce, ¿va? Así nosotros, el mundo nos ve a nosotros y con la boca decimos, yo soy cristiano, yo le soy fiel a Dios. Pero ¿somos amables y somos bondadosos con el prójimo? ¿Somos amables y somos bondadosos con el prójimo? Y yo esto lo escribí para mí, porque primero yo y después yo lo puedo compartir. No se crean que estoy aventando pedradas, simplemente yo lo escribí para mí, pero esto es lo que Dios nos dice a través de la palabra de Dios. Amén. El primer punto que tengo para ustedes hoy en día es la amabilidad es el corazón de Dios. La amabilidad es el corazón de Dios, ¿verdad? En griego, porque no se trata de nada más estar acá arriba, hay que estudiar griego también, hebreo. Para mí el español tal vez, ¿verdad? Pero en griego la palabra se dice Christotes, para que vean. ¿Sí vieron cómo se puede el acento? Esto en griego, amabilidad, significa una acción amable hacia otra persona, ¿verdad? Es una acción amable hacia otros, ¿verdad? La amabilidad entonces es el corazón expresado en acción. ¿Alguna vez le han dicho a alguien, te amo? ¿Todos? La amabilidad es el corazón no hablando a través de la boca, sino que a través de acción. Eso es lo que es la amabilidad. Y ahorita estoy hablando con los hermanos, estoy hablando con los hombres, con los varones, con los fuertes, con los, ¿cómo se dice? Los macho, alfa, lobo plateados. Con los hombres estoy hablando ahorita. ¿Sí o no? Porque yo sé que no soy el único. ¿Sí o no hay veces que en el tráfico alguien se nos atraviesa y se nos atraviesa esa persona y nosotros por ser fuertes, por ser duros, por ser dominantes, por ser lo que ustedes quieran, no tenemos que rebasar a la persona y darles la mirada como, hey, ¿qué traes? ¿Sí o no? ¿O soy el único? Bueno, ya somos dos, mínimo. ¿Verdad? Y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos como hombres, somos machos, somos fuertes, somos duros, no somos débiles. Nadie se me va a meter a atravesar y me va a cortar en el camino. Pero yo estoy aquí para decirles que la amabilidad no es una debilidad. La amabilidad es fortaleza. Como hombre, ser amable es ser fuerte. Cuando nosotros creemos, no, yo soy fuerte, yo soy dominante, yo no voy a llorar. También los hombres lloran. También los hombres lloran. Y la amabilidad no es debilidad, es fortaleza. Veamos lo que dice en Romanos 2, versículo 4, acerca de la amabilidad de Dios hacia nosotros. Romanos 2, versículo 4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la amabilidad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su amabilidad quiere llevarte al arrepentimiento? La amabilidad de Dios nos guía como seres al arrepentimiento. Y todo es arraigado en la raíz que es el amor. Y algunos pueden suponer que porque Dios no los ha juzgado, no lo hará en absoluto. Y después Pablo dice aquí en el versículo 4 de Romanos 2, dice que la amabilidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios nos ama tanto
y es muy amable con nosotros hasta el punto de que Él se espera. Si han estado escuchando lo que está pasando por todo el mundo, Dios puede decir, ya estuvo bueno, se acabó, ya voy por los míos. Pero Dios es tan bueno con nosotros, nos ama tanto, es amable de más con nosotros, que su amabilidad nos guía al arrepentimiento. Él espera para derramar esa ira que Él tiene, no porque sea un mito, sino porque Él sabe que cuando comience la ira de Dios, no habrá quien escape. ¿Se recuerdan qué pasó en la Biblia por 40 días y 40 noches? Se hundió el mundo. Yo creo que después de 5 días, el mundo ya estaba inundado, pero Dios dije, no, yo dije 40 y son 40. ¿Se recuerdan como cuando a uno le tocaba el chancletazo que después de 2 dije, ya no lo voy a hacer? ¿Y qué decía mamá? No, es hasta que yo diga. Así Dios. Dios dijo, 40 días y 40 noches va a llover y se va a inundar. No después de 5, yo entiendo, ya agarraron, ya captaron, pero yo dije 40 y 40 van a ser. La amabilidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y no fuimos salvos porque Dios nos humilló, fuimos salvos porque fuimos salvos porque nos buscó con amabilidad, con bondad y con amor. Veamos lo que dice Tito 3, versículos del 3 al 5. Dice, pero cuando se manifestaron la amabilidad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de la renovación por obra del Espíritu Santo. Tito dijo esto, cuando apareció la amabilidad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos mandó a su Hijo por obra de amor. Pero cuando apareció la amabilidad de Dios, Él nos salvó. Así de fácil. Entonces significa que la cruz no solamente es la gracia y misericordia de Dios, también es un acto de amabilidad. Amabilidad es un acto. No nos dijo a través de palabras, nos dijo con acción, ¿verdad? Si Dios nos hubiera tratado como nosotros bien hubiéramos merecido, ninguno de ustedes estaría aquí. Yo estuviera aquí solo. Si Dios nos trata como nos merecemos, yo estuviera aquí solo y estuviera predicando solo. No, también estuviéramos juntos. Estuviéramos todos juntos. Si bien Dios nos hubiera tratado como nos merecemos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Estamos aquí por su amabilidad divina. Por eso estamos aquí, por su amabilidad divina. Ahora, ¿cómo se ve la amabilidad en la vida diaria, en el matrimonio? Antes que nada, esposas, mujeres, por parte de todos los hermanos aquí en la iglesia, nosotros no nos levantamos con la idea de que las vamos a hacer enojar todos los días. Créame que no es el plan de que abrimos los ojos y pensamos, ¿cómo voy a hacer enojar a mi esposa? No pensamos así. Es orgánico, eso nace naturalmente, ¿verdad? Miré a un caballero que estaba en línea, estaba grabándose enfrente del espejo todos los días. Dijo, voy a grabar todos los días que no haga enojar a mi esposa. Y se grabó el primer día de no hacer enojar a mi esposa. El segundo día de no hacer enojar a mi esposa. El tercer video, primer día de no hacer enojar a mi esposa. El cuarto video, primer día de no hacer, o sea que todos los días se enojaba la esposa. No sé si por lo que fuera, ¿verdad? Simplemente por parte de todos los hombres, por todos los hermanos, yo les digo que no es nuestro plan. Pero en el matrimonio es escoger la gracia en vez del enojo. Y pedir perdón rápido. ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Nadie. Vamos a cometer errores, ¿va? Entonces lo bonito es del pedir perdón rápido. Yo me la paso pidiendo perdón todo el día. Lo que es, ¿verdad? Me la paso pidiendo perdón todo el día. Y es escoger gracia en vez del enojo, ¿va? En la crianza como padre es corregir sin destruir. Es escuchar antes de regañar, como el padre lo hizo con el hijo pródigo. ¿Se recuerdan de esa historia en la Biblia?
cómo el hijo pródigo le pidió al papá su herencia y le dijo, yo quiero mi herencia y la quiero ya. Se la dio, el hijo se fue, se lo gastó en mujeres, en fiestas. Y él se dio cuenta de que andaba mal, de que ya quedó en cero, cuando él notó que estaba durmiendo él con los cerdos y que los cerdos comían mejor que él. ¿Qué comen los cerdos? Lo que queda. Lo que no se come uno es lo que se comen los cerdos. Y el cerdo estaba comiendo mejor que él. Y fue cuando él dijo, no, voy a regresar a mi casa. Y dijo, no voy a regresar como hijo. Voy a regresar como ¿qué? Como un siervo, dijo. Yo voy a llegar a servir. Y el papá le dijo, no, tú eres hijo. No, el pachangón que la aventó y fiesta, música. Creo yo, dijeron que estaban los Bukis, no sé yo. Pero a música, comida, bailes, había de todo, había de todo. Y el padre lo corrigió sin destruirlo. Y antes de escucharlo, antes de dejarlo que dijera algo, le dijo, no, yo te perdono. Es perdonar, es pedir perdón. Y como nosotros, cuando cometemos un error, pedimos perdón ante Dios y Él nos acepta, igual, perdonar al prójimo. Porque nosotros fuimos perdonados para poder perdonar. En el trabajo, no chismear. Yo hay veces que voy caminando por el pasillo, créanme, voy caminando y escucho a unos compañeros chismeando. ¿Se han ido a pescar cómo avientan el anzuelo? Como que en veces me agarran el anzuelo, se traba en la oreja y me atrae así. Y digo, no, yo no puedo estar metido en ese chisme. No puedo, no. Tratar a los compañeros con respeto. Vaya que yo trabajo al servicio de inglés, van a venir unos compañeros del trabajo y no sé si lo pueda decir. Aquí lo voy a decir, no están aquí. Pero trabajo con unas personas que son muy difíciles de trabajar. Pero yo, como hijo de Dios, tengo que ser amable con ellos, porque Dios fue amable conmigo primero. Yo los tengo que amar a ellos porque Dios me amó a mí primero. Y yo los tengo que perdonar, tengo que ser bondadoso porque Dios lo hizo primero conmigo. Y sería una hipócrita si no lo haría con ellos. Amén. En la iglesia, ¿cómo se ve la amabilidad? Eh, cuando uno entra del estacionamiento hacia el patio, recibir a la persona. La iglesia es como un hospital. Vienen las personas que están adoloridos, las personas que están quebrantados, los que están perdidos. Ellos vienen aquí para curarse espiritualmente. Lo último que quieren ver es una persona que no los trate amable y que sea bondadoso con ellos, ¿verdad? Y es así como se ve la amabilidad en la iglesia. Recibir al nuevo visitante o porque sea la 1000 veces que vino esta persona aquí, bienvenido sea. Y aquí es una iglesia que a uno nos gusta saludar y abrazar. A mí me gusta abrazar, ¿verdad? Me gusta abrazar y aquí yo noté que así es como se saludaba a uno. Yo dije, ay, de aquí soy. Abrazos a todos, vengan todos a abrazar, ¿verdad? Es así como uno recibe a un visitante, sea la primera vez o sea 1000 veces, recibiendo a la persona y con una sonrisa. Si no, Gema los va a poner en orden. Gema, si James o Janice no están sonriendo al recibir, yo me encargo con amabilidad. Con amabilidad los voy a corregir, como el papá, el hijo, el pródigo, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice Pablo en Colosenses 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Aquí lo que Pablo nos dice es, vistámonos con amabilidad. Es lo que él nos dice. Cada uno de ustedes hoy en día escogió el vestuario que iba a usar, ¿verdad? O a oscuras agarró lo que pudo y así salió, ¿verdad? No. Todos escogimos el color, el ropaje que tenemos puesto, ¿verdad? Todos lo escogimos. Entonces, nosotros decidimos vestirnos de esa manera. Así igual Pablo dice, hay que vistámonos con amabilidad. Vestirse significa que es algo intencional.
Es algo que uno está escogiendo. Recuerden que la amabilidad es la actitud del corazón hacia nosotros, hacia otros, perdón. Y así como uno cada día se pone la ropa que se pone, así mismo puede escoger uno la amabilidad. Cada mañana que nosotros nos levantemos podemos escuchar dos voces, la voz de la carne o la voz de Dios. Ustedes deciden. Lo bonito de la amabilidad es que calma el enojo, abre los corazones y lo más bonito es que refleja a Jesús. Cualquiera puede ser amable con amigos, con familia, con conocidos, pero un creyente con el Espíritu Santo por dentro es bondadoso y es amable incluso con los enemigos, con la persona que no conoce. Porque qué chiste, yo soy amable con los que son amables conmigo. No se trata de eso. Se trata de qué fruto. Porque yo digo soy cristiano, ¿verdad? Pero con mis acciones hago lo contrario. Entonces, yo no quiero ser hipócrita y decir soy cristiano y tratar al prójimo mal. Y yo me estoy hablando a mí mismo cuando digo, hay veces, o todos los días se levantan de buen humor. Hay unos días que uno se levanta de, no sé, uno escoge. No digo la violencia porque es feo, pero uno se levanta de mal humor, hay veces que se levanta de mal. Especialmente si no duerme uno bien, se levanta y cualquier ruido lo pone de malas. Hay veces que eso pasa, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos, si se les olvida todo lo que digo hoy, que no se les olvide esto. Hay personas que lamentablemente nunca van a leer la Biblia. Es lamentable, no van a leer la Biblia. Pero ¿sabe qué sí van a leer? Nuestra actitud. No van a leer la Biblia, pero van a leer nuestra actitud. Entonces, si nosotros como creyentes no somos amables, no somos bondadosos, no somos amorosos, ¿qué van a decir del creyente? ¿A eso va la iglesia? Me estoy hablando a mí mismo cuando digo que hay veces que me levanto de mal humor. Yo sé que es muy difícil de creerlo, pero hay veces que me levanto de mal humor. Y hay veces que tengo que ponerme en orden por las mañanas. Lo bueno es que me toca un viaje de 45 minutos hacia el trabajo, entonces tengo 45 minutos de ponerme en orden. Y hay veces que tengo que ponerme en orden, inclusive los domingos. Llegamos aquí, abrimos la puerta y todos felices, pero en el largo camino de 2 minutos, venimos de mal humor. O vengo yo de mal humor, ¿verdad? Y llego y ok, tenemos que ponernos en orden. Y hay veces que, iglesia, hay veces que no sé, no quiero estar aquí. No por nadie, pero simplemente me invitan a, no sé, lo que sea. Y yo digo, el domingo a qué horas? A las 11. Y ya no quiero ir a la iglesia. No, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero ir, sí quiero ir. Y me tengo que poner en orden. Y tal vez sea la verdad con algunos de ustedes también. Tal vez ustedes también necesitan ponerse en orden. Es muy malo cuando los compañeros del trabajo ven llegar, los ven bajar del auto, caminar hacia el trabajo y dicen, híjole, ¿quién nos va a tocar hoy? ¿Quién va a entrar hoy? ¿Va a entrar el compañero o la compañera feliz? ¿El compañero o la compañera desanimada? ¿O el compañero y la compañera que viene gruñendo? ¿Quién nos va a tocar hoy? Nos tenemos que poner en orden. Antes de salir, nos debemos de arreglar por dentro. Nos debemos de poner en orden. Y yo estoy hablando de ser amable con quienes no son amables con nosotros. Recuerden que la amabilidad refleja el corazón de Dios y la bondad refleja la fortaleza de Dios. Ese es mi segundo punto, que la bondad refleja la fortaleza de Dios. La amabilidad y la bondad. Y en griego, les digo, no es nada más estar aquí, hay que estudiar también en griego, es escoger lo correcto y hacer lo bueno, ¿verdad? Agatho sanai se dice en griego. Eh, es la cosa es esto, la amabilidad es tierna, la bondad es fuerte. Yo recuerdo la primera vez que me senté con el pastor Oscar, que yo noté que él era un hombre tierno, es tierno, pero a la vez es fuerte.
Y yo un día le dije, pastor, a mí no vaya a ser fuerte conmigo porque yo le lloro. Yo le lloro. Yo soy bien sentimental, yo voy a llorar. No, no vaya, no vaya. La amabilidad es tierna y la bondad es fuerte. La amabilidad consuela y la bondad confronta cuando es necesario. Y yo lo capté, lo capté. Y yo, no sé, me gusta, cuando estamos platicando, me gusta, no sé si digo analizar o entender a las personas, pero hay veces que aquí en la iglesia veo lo mismo, que hay gente que es amable y hay gente que es bondadosa. Y yo digo, son tiernos pero fuertes y me gusta, porque eso es la amabilidad y la bondad. La amabilidad es tierna y la bondad es fuerte. La amabilidad consuela y la bondad confronta cuando sea necesario. No vayan a salir de aquí peleando. No vayan a salir confrontando. Cuando es necesario, se debe de hacer. Dios no solo dijo que era bueno, Él hace cosas buenas. En Éxodo 33, versículo 19, vemos cómo Moisés le pide ver el rostro de Dios y el Señor le responde que Él hará pasar toda su bondad delante de nosotros. Y en el versículo 20, Él dice que nadie puede ver su rostro y vivir. Dios le permitió ver una parte de su gloria, mas nunca su rostro. Su santidad es tan grande que nos consumiría, como cuando uno va al sol. ¿Quién ha ido al sol y ha regresado a platicarlo? Nadie. ¿Por qué? Porque los consume, allá se quedan, no regresan. La bondad de Dios perdona, la bondad protege y la bondad corrige. Y hay veces que Dios nos va a poner en disciplina. Y su disciplina también es un acto de bondad. Jesús fue bondadoso con los pecadores, cenó con ellos. Pero ¿qué hizo después? En Marcos 11, ¿qué hizo al templo cuando miró que intercambiaban monedas, miró que en el templo vendían animales para los sacrificios? ¿Qué hizo con esas mesas? Las volcó. Entonces, Dios fue bondadoso con los pecadores y después fue y volcó las mesas en el templo. Y dice uno, caray, eso no es, eso no es correcto, ¿verdad? Pero Dios lo que hizo es, porque fue bondadoso, fue fuerte. Fue amable, tierno, pero también fue fuerte. Y eso no fue un enojo fuera de control, fue bondad defendiendo la santidad, porque el templo no se hizo para vender. Precisamente por eso las donas, el café, el pan, creo que arroz con leche hay hoy en día. La semana pasada trajeron una capirotada. No les voy a decir cuántas veces agarré, pero deliciosa. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque va a interrumpir a lo que hacemos aquí adentro. Alabar al Señor, glorificar al Señor. ¿Se imaginan que alguien salte ahorita, tienes cambio por uno de tal? En medio de la predicación. Olvídense. Yo soy tierno. Yo siempre les digo, tranquilos. Pero estuviera el pastor Oscar aquí, él es fuerte, ¿va? Amabilidad y bondad. Y aun cuando Dios nos corrige, Él es bueno, ¿verdad? En Hebreos 12, el capítulo 10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Está hablando de la disciplina de los padres terrenales. Y sí o no, nos sometíamos a la autoridad de ellos. Yo tuve un papá que nada más con la pura mirada, que aquí está con la pura mirada, yo sabía que me porto bien porque no sé de lo que es capaz y ni me importa saberlo, ¿verdad? Pero tenía una mamá que nos amaba, pero también no le importaba la disciplina, como fuera, y nos sometíamos a la autoridad de ellos. Y yo creo que si yo les platico, yo fui un buen hijo, creo yo, ¿verdad? Yo me sometí a la autoridad de ellos. Entonces, ¿no deberíamos de someternos aún un poquito más a la disciplina y a la autoridad de nuestro Padre Celestial? Si lo hacemos con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Dios nos disciplina para nuestro bien. Proverbios 3, versículo 12 dice que el Señor disciplina al que ama. Si Dios no te está disciplinando, yo no lo quiero decir, pero Proverbios 3 dice que el Señor disciplina al que ama. Hay que amarlo. Él nos amó primero.
Como padres corregimos porque amamos. Y entre más amamos, más corregimos y guiamos a nuestros hijos. Así es Dios. En la cultura actual, la amabilidad sin bondad se vuelve compromiso con el pecado. Si un creyente, si un hermano, una hermana eh, está enredado o enredada en un pecado, la palabra dice que le tenemos que llamar la atención con amabilidad. Si quitamos la amabilidad, entonces nos vamos a volver una iglesia que está bien con el pecado. Es un compromiso. Y la bondad sin la amabilidad se vuelve dureza. Salí regañado de la iglesia porque hice esto. Entonces, iglesia, la amabilidad y la bondad van de la mano. No queremos ser fuertes y no queremos solamente ser nobles, ser tiernos. Es una combinación de ambas cosas. Ser tiernos y ser fuertes. Lo bonito es que el Espíritu produce ambas, la amabilidad y la bondad. Recuerden que la amabilidad revela el corazón de Dios y la bondad revela la fortaleza de Dios. ¿Tienen tiempo? Yo estoy a tiempo. De aquí salen a las 10:15 con el pastor, 5 minutos y acabo, les prometo. Pero déjenme contarles una historia de bondad en la Biblia. Un día un experto de la ley se levantó y le preguntó a Jesús que cómo heredaba él la vida eterna. Y Jesús le respondió que qué está escrito en la ley. Y el experto en leyes le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: muy bien. Y el hombre le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contó una historia. Que había una vez un hombre que bajaba a Jerusalén y se enredó o se encontró o cruzó caminos con un grupo de ladrones que le quitaron todo lo que él tenía. Lo golpearon, bueno, lo dejaron tirado en el suelo, herido. El primero que vio a ese hombre en el suelo fue un sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo el sacerdote? Lo brincó y se fue, supongamos, del otro lado de la calle, ¿no? Es sangre. ¿Cómo manchar estos zapatos? No. Le dio la vuelta. Luego un levita vio al hombre. ¿Qué creen que hizo el hombre? Lo mismo que el sacerdote, lo vio y le dio la vuelta. Después un buen samaritano vio al hombre en el suelo y él tuvo compasión a él. Él se hincó, cuidó de él, le sanó las heridas. Incluso lo montó, dice la Biblia, en su animal. Me imagino que un pollino, un burro, qué sé yo, y le pagó una habitación. Y le dijo a la persona, al dueño del alojamiento: aquí están estas 2 monedas. Si gastas más, cuando yo regrese en la mañana, te pago lo que gastaste. Entonces Jesús terminó la historia preguntándole al experto de leyes: ¿cuál de los 3 hombres crees que fue el prójimo del hombre que fue asaltado y golpeado? Y Jesús dice en el versículo 37 de Lucas 10, ve y haz tú lo mismo, amabilidad y bondad con el prójimo. Recuerden que los samaritanos no tenían muy buena relación y amistad con los judíos en ese tiempo. Bueno, y creo que hasta ahorita, ¿va? No había mucha paz. Un samaritano se hincó, tuvo compasión de un judío, lo amó, le sanó las heridas y inclusive hasta una habitación, cuidó de él. Y un sacerdote y un levita lo brincaron. ¿Se recuerdan cuando comencé que dije que la gente puede ser mala? Y después dije que hay gente en la iglesia que puede ser mala. Y aquí no, aquí eso no pasa, ¿verdad? Pero ojo, las primeras 2 personas que pasaron junto a él eran gente de la iglesia. Me gusta lo que dice Galatas 6, versículo 10. Hagamos el bien a todos, especialmente ¿a quién? A los creyentes, nosotros mismos. Entonces, si algún día viene uno de mal humor, mucho ojo. Quédense en su carro, arréglense, hagan lo que tengan que hacer, pero compónganse para que regresen y para que traten a todos los creyentes con amabilidad y con bondad.
¿Por qué la iglesia necesita ambas? Y este es mi último punto. Empecemos con el espíritu, el fruto, perdón, del Espíritu Santo no se fabrica, eso crece naturalmente. Cuando uno está arraigado en Cristo, arraigado en la palabra de Dios, eso va a crecer. Y recuerden que si solo tenemos la amabilidad, somos suaves con el pecado. Estamos de acuerdo con que un creyente, un hermano, una hermana viva en el pecado. ¿Por qué? Porque somos tiernos. Si solo tenemos bondad, somos duros con la persona. Somos fuertes. La bondad es fuerte. La bondad confronta cuando es necesario. ¿Verdad? Si solo tenemos bondad, somos duros con las personas porque la bondad revela fuerza. Pero cuando el Espíritu produce ambas, somos como Jesús. Tiernos con las personas, pero firmes con la verdad. Y así es como creyentes, así es como tenemos que vivir. Tiernos con las personas, la amabilidad, y firmes con la verdad, que es la bondad. Para terminar, ¿cómo es que crece el fruto? ¿Cómo es que crece el fruto? Juan 15, versículos 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El fruto nace y crece cuando estamos conectados, arraigados en Cristo. Si ustedes quisieran tumbar ahorita un árbol, ¿cómo tumbarían ese árbol? ¿De las ramas? ¿De dónde? De la raíz. El enemigo nos pone en situaciones y en eventos que él quiere cortar la rama de la amabilidad, quiere cortar la rama de la bondad, pero siempre si estamos nosotros arraigados en la raíz, él no puede derramar ese árbol. ¿Por qué? Porque eso va a seguir creciendo. Seré yo un loco si quiero tumbar un árbol cortando las ramas y no la raíz, porque va a florecer. La vida la idea es esta, la idea es esta, de permanecer firmes, arraigados con Cristo y crecer en relación con Él. No podemos evitar a Jesucristo toda la semana para llegar aquí el domingo y decir, ay, quiero que crezca, espero y crezca este fruto. No trabaja así. Es mantenernos arraigados 365 días al año, 24 horas al día. Y mientras más caminemos con el Espíritu Santo y más cerca estemos de Jesús, más suave es nuestro hablar. Más reflejamos el carácter de Jesús y más fuerte es nuestro corazón. Recuerden que la amabilidad refleja el corazón de Dios y la bondad refleja su santidad y su carácter. Y ambas muestran que el Espíritu está obrando en nosotros. Para terminar, tengo un versículo más. Este versículo va a cortar así como un cuchillo de esos que venden en la tele, que cortan hasta piedras y no, corta de todo. Así este versículo. Santiago 4, versículo 17. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer bien y no lo hace. Si sabes lo que es bueno y no lo hacemos, iglesia, yo no lo digo, lo dijo Santiago. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amabilidad que nos guía al arrepentimiento, Dios. Gracias por tu bondad, Dios Padre, que es la fortaleza y nos ayuda a ser firme en la verdad, Dios Padre. Dios, te pido que cuides sobre nosotros, que protejas, Espíritu Santo, de nuestros corazones, al punto de la convicción, Dios, si estamos y vamos en el camino que no es el camino que tú
tienes para nosotros, Dios. Dios, nos sometemos a tu autoridad, te damos las gracias por estar unidos como iglesia, en comunión, en oración, en la enseñanza de tu palabra, en compartiendo el pan, como lo hizo la primera iglesia. Dios Padre, te damos las gracias. Te pido, Dios, por cada uno de tus hijos e hijas que están aquí, por los que no pudieron venir, Dios Padre, por los que están en línea, Dios, te pido de que por obra del Espíritu los cuides, Dios. Te damos las gracias, Señor, de veras, te damos las gracias. No nos merecemos lo que nos has brindado, Dios, pero eso habla de tu amor, de tu amabilidad y tu bondad hacia nosotros. Dios, la gloria es tuya, la honra es tuya. Te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bendiciones. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy quiero adorar la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Y siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Siempre se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Amén. Así estamos despedidos.